empieza a hablar acerca de los korbanot, de los sacrificios. Vamos a enfocarnos en los primeros versículos, donde dice así: Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav, Yoel Moed Lemor, y Hashem habló a Moshe, le dijo el siguiente: Daber el Bnei Israel, y habla el pueblo de Israel, Marta lehem, y les dirás: Adam ki yakriv mikem korban la Hashem, si alguno de vosotros va a ofrecer un sacrificio para Hashem, mina beimá, del animal, puede ser de cualquier animal, del yakar, tzon, takriv korbahem. Los korbanos tienen que ser de ganado mayor o de ganado menor. Y ahí empieza luego a explicar los diferentes tipos de korbanot que hay, que es korban olah, korban hatat, korban hasham, etc. Pero cuando empieza a hablar, dice: Adam ki yakriv mikem korban la Hashem. Dice Rashi: Adam, lama neemar. ¿Por qué dice la palabra Adam? Ma Adam arishon lo ikriv min hagezer, she'akol haya shelo, afatem lo takrivu min hagezer. Dice Rashi: ¿por qué menciona la palabra Adam? Para decirnos que los korbanot tienen que ser igual como el tiempo de Adam Arishon. El tiempo de Adam Arishon no existió el robo en el mundo. ¿Por qué no existió el robo? Porque era el único hombre de todo el mundo. ¿De quién podía robar? Todo pertenecía a él. No había robo. ¿Sí? Podía tomar lo que quisiera y era era correcto, porque no había otro hombre. Entonces, así mismo, como en el tiempo de Adam Arishon no existió el robo, así Adam, cuando va uno a sacrificar, dar un sacrificio, no es válido el korban que es robado. Que si uno va y roba un animal de su vecino y lo va a sacrificar, este korban no lo quiere Dios. Si uno quiere dar un korban, con mucho gusto, pero solamente si es tuyo. Y es una gran enseñanza para todas nosotras, aún hoy en día, cuando no hay korbanot, pero todavía existe esa idea de que mucha gente les gusta donar y donan mucho dinero a muchas instituciones, pero resulta que este dinero lo tienen porque a lo mejor engañaron, a lo mejor robaron, a lo mejor hicieron negocios chuecos. Dice Dios: no quiero estos tipos de korbanot, estos tipos de donativos. Mejor sea poco, pero que sea tuyo, y no mucho, que sea robado. Así dice Rashi. Muy bien. Viene aquí, hay dos preguntas sobre lo que dice Rashi. Una, como la Torah dice: Adam ki yakriv mikem. ¿Qué es mikem? De ustedes. Y hay una regla en toda la Torah, que cuando la Torah dice mikem o lahem, significa de lo tuyo, no de ni robado, ni prestado, que sí tiene que ser tu pertenencia. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos, por ejemplo, en la mitzvah del lulav. La Torah dice: Lekachtem lachem bayom harishon. Cuando la Torah habla acerca de la mitzvah del lulav, del etrog, etc., dice: Lekachtem lachem, y tomarán de ustedes. Pues ya reduce ahí la Gemara, como la Torah dice lachem, que significa mishel lachem. No se vale en el primer día de Sukkot utilizar lulav prestado, debe ser de uno mismo. ¿Sí? Lachem, mishel lachem. También dice: Vatem kitvu, vata kitvu lachem et hashira azot. Al final de la Torah, en Parashat Vayelech, creo, dice la Torah: Vata kitvu lachem et hashira azot. La mitzvah de escribir un Sefer Torah, dice la Torah que cada quien debe de escribir su Torah. ¿Por qué? Porque dice lachem, mishel lachem, que cada quien tenga su Torah. Así dice el Talmud. Cuando dice lachem, significa de tuyo, no prestado ni robado. Como la Torah dice aquí: Adam ki yakriv mikem, significa mishel lachem, que el korban debe de ser tuyo, no robado. Entonces, ¿por qué agregó la Torah la palabra Adam? Para hacer esta analogía con Adam Arishon, para que sepamos que no se debe de dar un korban robado.
sería suficiente nada más decir que yakriv mikem. Cuando dice mikem sabemos que es shelachem, que es tuyo y no robado, porque aquí como que hay dos veces esa advertencia de no sacrificar un animal robado, uno por mikem, que dice mikem, que significa shelachem, de ustedes, de uno mismo, no robado, igual como en otras partes de la Torah. Y aparte, adicionalmente agregó la Torah aquí la palabra Adam para hacer esa analogía con Adam Arishon, que no debe de ser el corbán, un corbán robado, un animal que alguien robó para sacrificarlo. Entonces, ¿para qué se repitió dos veces? ¿Qué? Bueno, tiene que ser primero Adam. Adam significa ser un hombre educado para no robar. Que si solamente un Adam no roba, una persona que roba no es Adam. No está bien. Pero aquí hay otra pregunta. Hay otra pregunta aquí, que por qué se necesita aquí, en especial en la mitzvah de Corbán, decirnos que un animal robado no sirve como Corbán. Hay una halajá, una regla en toda la Torah, que se llama mitzvah ba'a be'avirá. Una persona que hace una mitzvah por medio de una avirá, pues esta mitzvah no tiene validez, ¿cómo? No tiene recompensa, no se toma en cuenta esa mitzvah. Mitzvah ba'a be'avirá. Si uno profana Shabbat para cumplir la mitzvah de rezar, digamos, es mitzvah ba'a be'avirá, mejor quédate en la casa y no vayas a rezar, ¿sí? O cualquier otra mitzvah que lo hace uno por medio de una avirá, mejor que no haga la mitzvah. Y eso es una regla en toda la Torah, no solamente en Corbán, ni solamente en Tfilín. ¿Qué tal si uno va y roba Tfilín y los pone? Pues es la Torah, no. La Torah te pide poner Tfilín, pero no por medio de hacer un pecado. Mitzvah ba'a be'avirá. Pues ¿por qué era necesario? Pues claro, ni siquiera había que decir ni Adam ni Mikem, ¿sí? Cada quien hubiera entendido, igual como que en toda la Torah, que ninguna mitzvah es válida si lo hace uno a través de una avirá. Igual aquí, si uno va y roba un animal y lo sacrifica en Bet HaMikdash, ese sacrificio no es ninguna mitzvah porque viene a través de una avirá. ¿Para qué la Torah tuvo que decirnos especialmente en la mitzvah de Corbán que no se vale robar el animal y sacrificarlo? Lo encontramos en Korbanot, y lo encontramos también en la Torah en Arbaat Aminim, en Lulav, donde la Torah nos dice Lachem Mishelachem, que no sea robado. Lulav Agazur, un Lulav robado, no sirve la mitzvah. En estos dos lugares encontramos donde la Torah nos dice Lachem, que no sea robado. ¿Por qué en estos dos? Si es una regla general en toda la Torah, y cada quien que tiene un poco de cabeza entiende que no es el objetivo de la Torah, que la gente va robando o haciendo pecados para poder cumplir los mitzvot. Dios no necesita estos mitzvot. Dios te pide. Exactamente. Entonces, todos los mitzvot que Dios nos ordena es para que hagamos así una mitzvah, pero no por medio. Para poder hacer una mitzvah vamos a hacer una avirá, entonces no hicimos nada. Entonces, ¿para qué tengo que decirlo aquí? Además, aquí lo dice dos veces. Uno a través de la palabra Adam, comparándolo con Adam Arishon, que no existió el robo en su tiempo. Y segundo, a través de la palabra Mikem, que significa Shelachem, no robado. ¿Por qué? Es interesante, nuestros sabios dicen, lo hablan bien claro de eso, de mitzvah ba'a be'avirá. En Pirkei Avot nos dicen así, en el cuarto capítulo, dicen... ¿Puedes seguir la lectura? No, del Pirkei Avot. Sí. ¿Qué página está? Estoy buscando. Debe ser en la página 275. Sin embargo, Rabino, Sí. una mitzvah se cuenta por sí sola, independiente de otra. Sí, pero si lo hace a través de la vela no se toma en cuenta, no se cuenta esa mitzvah. Pero muchas personas consideran que al ser independientes las mitzvot, Sí.
desde luego no tan evidente como eso de robar para hacer la mitzvah, ¿no? Pero No. muchas personas consideran que son independientes las mitzvot y entonces se cuentan cada una por Sí, sí. son independientes. Porque- Quiere decir, si una persona hizo Averá y aparte hizo una mitzvah, a ver, ¿dónde está? Bueno, no, aquí habla en general de que aquel que hace una mitzvah con él o frakliteja, aquel que hace una, ahorita que sigo contestando, aquel que hace una mitzvah, entonces adquiere un defensor, la overa veraja, de aquel que hace un pecado, adquiere un acusador, sí. Y la Gemara nos dice en otro lugar que un categor no puede ser sanegor, que si un acusador no puede ser defensor. Entonces, si a la misma vez haces una verá y a través de la verá haces una mitzvah, entonces la mitzvah no sirve porque utilizas el acusador para convertirlo en defensor y esto no sirve. Bueno, mitzvah que hizo uno. Hizo una mitzvah completa y aparte hizo una verá. La mitzvah es mitzvah y la verá es la verá. Va a tener que rendir cuentas por la verá que hizo y va a recibir recompensa por la mitzvah que hizo. Pero si la misma mitzvah se permitió hacer solamente por medio de una verá, la mitzvah esta no tiene ninguna validez. Esto es toda la idea de los reformistas de ese sistema de ellos, diciendo, bueno, vamos a permitir que hagan averot, por lo menos así van a hacer un poco de mitzvot. Y esto no es el sistema, no es la ideología de la Torah. No es para poder hacer mitzvot, vamos a permitir hacer averot, ¿sí? Mitzvah que viene a través de una verá no tiene ninguna importancia. Mejor no hagas la mitzvah, pero tampoco hagas la verá. Ahora ya entendí por qué dicen eso, sí. Okay. Sí, porque me dicen, es independiente que haga yo una mitzvah y una verá, cada una es diferente. Fueron en Sí, ocasiones pero no, diferentes, no, es la diferente. mitzvah. Pero si la mitzvah misma viene a través de una verá, entonces no tiene, Claro. se convierte todo en una verá, Es y todo no hay en aquí una ninguna verá, mitzvah. ok. ¿Sí? Sí, también nos dice la Gemara en Masejet Baba Kama, dice la Gemara así, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, הרי שגזל שאה של חיטים, חנה לשעה והפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? Pregunta ahí Rabbi Eliezer ben Yaakov, aquel que robó trigo, y del trigo hizo harina, y de la harina hizo masa, y de la masa se quita la jalá, ¿verdad? Ahorita, ¿qué brajá tiene que decir sobre esta jalá? Que si dice la brajá, Shakichanu, Totabe, Tzivano, no. Dice la Eliezer ben Yaakov, si va a decir bendición, esta bendición no es bendición, sino es una maldición. Einze mevarech el amenaex. Que estoy bendiciendo a Dios, a Shakichanu, Mitzotabe, Tzivano, que nos santificó y nos ordenó a quitar la jalá. Estás maldiciendo a Dios. Dios, esto es lo que te ordenó, que tú le estás diciendo a Dios qué es lo que Él nos ordenó y decir que Él nos ordenó robar para quitar la jalá. Esto es una maldición, esto no es bendición. Pues que no digan nada. También como una de las cosas de una comida. Igual, Enze me barrej en amenaech, exactamente, Botzea berech por ahí pasuk en Teilim, Botzea berech mietz Hashem. Botzea viene de la palabra betza, que es robo, que es aquel que utiliza dinero que no es de él, y a través de ese dinero quiere dar a Dios una bendición, eso se convierte en una maldición, no es bendición. Eso mitzvah, la verdad. Botzea berech mietz Hashem, es un pasuk en Teilim. Mietz es maldición, menaetz. Mietz, nun alef tzadik, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué la Torah nos dijo aquí sobre los korbanot en especial esa prohibición de no utilizar el animal robado? Pero vamos a ver aquí, ahorita hay una idea muy interesante en todo eso, lo que está detrás de los korbanot. Para entender eso, vamos a ir a otro tema, diferente, pero que nos va a ayudar a entender todo eso. Nosotros encontramos que el rey Salomón, así encontramos en Naví, pidió a Dios, ¿qué es lo que le pidió a Dios? Dios le dio la oportunidad de pedir algo
Sabiduría. Entonces pidió sabiduría, no pidió ni dinero, ni riqueza, ni fuerza, ni poder, ni nada de ese tipo, sino lo que pidió fue sabiduría, inteligencia y sabiduría. ¿Cómo? Con la sabiduría también todo lo demás. Bueno, ya porque pidió la sabiduría, Dios le dio todo. ¿Y cuál fue el propósito de la sabiduría que él pidió? ¿Por qué quiso sabiduría? El rey Salomón dijo, quiero sabiduría para poder juzgar a la gente, para hacer mishpat, para hacer justicia. Para poder llevar a cabo la justicia necesito sabiduría e inteligencia. Y así también encontramos en la Gemara en Masejet Baba Batra nos dice, Arotzel leachkim ya'asok bedinei mamonot. Aquel que quiere ser sabio, inteligente, que se ocupe en dinei mamonot, en leyes monetarias. ¿Sí? En leyes monetarias, quiere decir todas las leyes de cómo hay que juzgar a la gente. Si vienen dos personas a un din Torah, él me debe, yo le debo, no le debo, sí le debo. Aquel que se ocupa en eso va a ser inteligente, porque cuando va a tener que tomar decisión o poder juzgar si el dinero pertenece a uno o le pertenece a otro, requiere mucha sabiduría y mucha inteligencia. Resulta tanto de lo de Rey Salomón como de lo que lo dice la Gemara, que para Dinei Mamonot, para saber juzgar sobre asuntos monetarios, asuntos de dinero, se necesita sabiduría especial, inteligencia especial. No encontramos, por ejemplo, que se necesita sabiduría o inteligencia especial para ser rabino que decida sobre algo que si es kasher o taref, o sobre tamei taor, ¿sí? Sobre kasher y pasul y kasher o pasul, o permitido o prohibido. Ahí no encontramos. Encontramos especialmente en Dinei Mamonot, en leyes monetarias, tanto con el rey Salomón que pidió para hacer mishpat, como la Gemara que dice Arotzel leachkim ya'asok bedinei mamonot. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre juzgar en asuntos monetarios o juzgar en cosas prohibidas y permitidas. Isur beter, kasher pasul, ¿sí? O tameh betao. Porque en todo lo que es permitido y prohibido, ¿sí? Hay una diferencia en la esencia de la cosa prohibida y la cosa permitida. No es lo mismo lo permitido como lo prohibido, son dos cosas separadas y diferentes. Aquel que estudió y conoce los halajot va a poder saber distinguir entre prohibido y permitido, entre tameh y taor, puro e impuro, ¿sí? Pero sobre asuntos monetarios, cuando hablamos de dinero, no se trata aquí de algo permitido y prohibido. El dinero, tanto si pertenece a uno como al otro, es un dinero permitido, es algo que no está prohibido. No hay aquí diferencia en la esencia de las cosas que hay que distinguir. Lo único que tienes que distinguir es si le pertenece a Rubén o que le pertenece a Shimón. Aquí requiere mucha inteligencia, hay que tener mucha cabeza, mucha sabiduría para saber distinguir entre estas dos cosas. Y es difícil distinguirlo, por eso se pidió inteligencia especial para poder juzgar a la gente. Por eso dice la Gemara que aquel que se ocupa en dinero mamonot va a adquirir conocimiento, sabiduría e inteligencia. Encontramos que en la historia del pueblo de Israel, ¿quiénes son los que dedicaban a la justicia, a juzgar a la gente? Pero más que los softim, más que los sanedrín, más que los dayanim, los melachim. Los reyes son siempre los que se dedicaban a juzgar al pueblo, siempre, y empezando con el rey David y el rey Salomón, que pidió por eso inteligencia especial para poder juzgar al pueblo. ¿Por qué los reyes? Y además encontramos muy interesante en el Naví Irmiyahu, ¿sí? No lo encontré ahorita en Pasuk, pero en Naví Irmiyahu, ¿sí? Si van a leer, van a ver que el Naví Irmiyahu está hablando antes del Jurban del Beit HaMikdash, advirtiendo al pueblo que se va a destruir Jerusalén, se va a destruir Beit HaMikdash Arishon. Y cuando él habla, advirtiendo al pueblo de la destrucción que está por venir, habla sobre el motivo, la causa, cuál va a ser la causa de la destrucción. Y entonces no menciona ahí pecados
que el pueblo a lo mejor estaba metido en esos pecados, sino más que nada él está advirtiendo por la destrucción que viene por injusticia que hay, porque no hay leyes, porque no hay justicia, porque hay robo, porque la gente no se porta bien en ese sentido. ¿Y a quién más que nada está advirtiendo el profeta? A los reyes de cada quien en su época, que no están haciendo lo suficiente para que haya justicia en el pueblo, para que no haya robo, para que la gente se porte bien uno con el otro, y por eso dice, se va a destruir el Beit Hamikdash. Así dice el profeta Elías. Encontramos entonces que la obligación del rey en el pueblo de Israel era siempre hacer que haya justicia, juzgar al pueblo. ¿Por qué el rey? ¿Por qué más el rey que la gran asamblea? ¿Por qué el rey más que los jueces, que los dayanim? ¿Por qué el rey tiene esa misión? Entonces aquí hay una gran fundamento que está detrás de eso. Encontramos que Abraham vino cuando regresó de la guerra contra los 5 reyes, y regresó y salvó a Lot. En el camino encuentra al rey de Sdom, y el rey de Sdom le ofrece todo su riqueza a Abraham vino, ¿sí? Tenli et hanefesh ve'arechush kach lach. El rey de Sdom pide a Abraham que libera a todos los rehenes que llevó, y le dijo, llévate todo el rehush, todas las propiedades, todos los bienes, lleva. Y Abraham vino que dice, jura en ese momento dice, Arimoti Adile Keleliot, levantó la mano hacia arriba, significando que está jurando, y juró que no va a tomar de rey de Sdom Mihut Ratzrochnal, ni siquiera un hilo y una agujeta del zapato no va a tomar de Sdom. No quiso tomar absolutamente nada del rey de Sdom. Hay que saber que según la halajá, Abraham pudo haber tomado todo lo de Sdom. Según la halajá le pertenece a Abraham, porque hay una halajá que aquel que salva bienes, propiedades, riqueza material de una situación donde estaba 100% perdido, pues le pertenece a aquel que lo salvó. Si digamos, yo veo aquí a alguien que viene, digamos, un león, ¿sí? O vienen, digamos, asaltantes que vienen a robar a uno, ¿sí? Y no hay manera de que él lo impide, lo evita. Y yo logro salvar ese dinero de las manos de los asaltantes, entonces esto es mío, porque el otro seguramente lo dio por perdido. El otro ya hizo yehush de ese dinero, estaba seguro que lo iban a llevar. Entonces aquel que lo salvó lo puede llevar. Abraham pudo haber tomado todo ese dinero de rey de Sdom y no quiso tomar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues hay varias explicaciones. Una de esas explicaciones es, Abraham dijo, para que no vayan a decir que el rey de Sdom enriqueció a Abraham, para que sepan que la riqueza de uno viene de Dios. Y porque si el rey de Sdom le va a dar, van a decir que Abraham es rico porque el rey de Sdom le dio, y no van a creer en Dios. Y Abraham, que es lo que quería más que cualquier otra cosa, es convencer a toda la humanidad a creer en un solo Dios. Entonces encontramos que la misión de Abraham, la función de Abraham fue a unir a toda la humanidad y meterlos bajo de las alas de la divina presencia, traer a toda la humanidad a creer, a unirlos en la creencia en un solo Dios. Leajed, esto se llama leajed, lekarev, leajed, a unir, porque estaban antes muy divididos. Cada quien creía en su ídolo, cada quien tenía su Dios. Uno tenía el sol fue Dios, el otro la luna fue su Dios, el otro una muñeca hecha de madera o de piedra, ¿sí? Cada quien tenía su Dios, entonces todo el mundo estaba dividida. Y Abraham fue el primer monoteísta que creó en un solo Dios, ¿sí? Y solamente a través de creer en un solo Dios se puede unir a la humanidad. Las guerras más terribles que había
en ese mundo. Tras toda la historia fueron las guerras que estaban basadas en diferentes de creencias, que vinieron, guerras religiosas, digamos, entre comillas, donde se peleaban por la creencia, cada quien creía en su Dios. Fue mucho más terribles estas guerras que las guerras que fueron por territorios o por otros motivos. Abraham, su misión fue unir a toda la humanidad bajo la creencia en un solo Dios. Esto es Koach Ahdut, la fuerza de la unión. Pero hay que saber, cuando se hace unión, hay que tener mucho cuidado. Vamos a tomar un ejemplo. Si una persona tiene manzanas en la casa y cada manzana está en otro lugar, si una manzana de las manzanas se pudre, no hay ningún problema. Pero si quiere unir a las manzanas y hacer un montón de manzanas, ahí hay que tener mucho cuidado, no meter a esa unión, a ese montón, ninguna manzana podrida, porque la manzana podrida va a provocar que se va a pudrir todo, se va a contaminar y se va a echar a perder todo ese montón de manzanas. Es una realidad. Es decir, cuando cada quien vive por separado está muy mal, la división está muy mal. Que Abraham vino, su misión fue a unir, pero por otro lado hay una ventaja. Cuando están divididos, pues cada quien vive su propia vida separada de los demás, aunque él esté pudrido, aunque él esté mal, no afecta a los demás. Por lo menos esa ventaja hay, que cada quien su mal que tiene es nada más de él, no contagia a los demás. Pero si Abraham vino y trata de unir a toda la humanidad, ahí hay que tener cuidado, no vaya a meter a esa unión, ¿sí? Malas influencias, partes malas que pueden echar a perder toda la unión. Hay que ser muy selectivo cuando se hace una unión. Abraham no quiso tomar del dinero de Sdom, porque a pesar de que este dinero podía haber tomado por alajá, le pertenecía a él, pero como viene del rey de Sdom, y el rey de Sdom, sabemos que Sdom es el lugar que significa la maldad. Esto no tiene lugar dentro de la unión, puede echar a perder toda esa unión que Abraham quiere hacer, unir a toda la humanidad bajo de las alas de la divina presencia. Por eso Abraham no quiso tomar ni siquiera un hilo del rey de Sdom. Abraham fue muy selectivo en esa unión que hizo, no meter lo que no es apropiado para esa unión bajo de la creencia en un solo Dios. Es como la unión por los ojos. Ahorita vamos a entender lo que pasa con el rey. El rey de Israel, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función del rey? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué el pueblo de Israel necesita rey? Tenemos un rey, el rey de los reyes. El pueblo de Israel necesita rey. La misión de un rey en el pueblo de Israel es unir a todo el pueblo en la creencia en el servicio divino. Ese es el trabajo de un rey. La palabra rey se forma de 3 letras, Mem, Lamed y Tav, que significa Moach, Lev, Kaved, el cerebro, el corazón y el hígado. Estos 3 miembros del ser humano, del cuerpo humano, significan el Ruach, el Nefesh y el Neshama, los 3 partes espirituales que tiene el ser humano dentro de sí. Y el rey, Melech, une a los 3 juntos. La función del rey es unir tanto el espíritu, el nefesh, el neshama de todo el pueblo, a que todos estén unidos en el servicio divino, todos estén unidos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto es la función del rey. El Midrash nos dice, da un ejemplo. El Midrash dice, hay la cuenta que hay varios barcos en el mar que están juntos, y sobre los barcos decidieron construir un palacio encima de los barcos. El palacio va a existir siempre y cuando los barcos estén siempre parados en el mismo lugar y no se muevan, estén ahí pegaditos uno al otro. Y una vez que se van abriendo, se van a ir cada quien a otro lado, se deshace el palacio que se construyó encima de ellos, porque si cada quien se va a su lado se rompe, ¿verdad? El rey son los barcos que sobre ellos se construye el palacio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un palacio que está unido en su servicio divino, en su creencia, en su cumplimiento de la voluntad de Dios. El rey
es el cemento que está uniendo, son los barcos que están pegados uno al otro, pero de una vez que se van separando, se destruye todo. Entonces la función de rey, a través de rey se une todo el pueblo. Esto debería de ser el cumplimiento de la Torah, cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo llegamos al rey? A la crítica. Espera un momento. Ahorita, el rey por eso tenía esa función, esa obligación de hacer justicia en el pueblo. ¿Por qué el rey tenía que dedicarse a la justicia, al mishpat? El rey tenía que ver a que no entran a esa unión aspectos negativos, a que no entran a esa unión cosas que no son apropiadas para que no se vaya a pudrir todo ese montón de manzanas. Por eso el rey, que es el pegamento que une a todo el pueblo, debería de fijar y dedicarse a cuidar mucho de que haya justicia, que no entra nada que no es apropiada a esa unión. Ya ahorita empezamos a entender por qué él reclamaba, el profeta, precisamente a los reyes, a que no hacen la justicia y que por eso va a haber la destrucción. Porque si el rey no se dedica a la justicia y no se dedica a unir al pueblo en una manera adecuada, que no entran cosas que no son apropiadas a esa unión, se destruye todo, se destruye el Beit HaMikdash, no hay Kedushá, la divina presencia no está, no puedes reposar dentro del pueblo de Israel. El Beit HaMikdash es para que la Shekhinah esté entre el pueblo, pero si el pueblo, el rey, no cumple con su trabajo que tiene de unir y de pegar todas las partes del pueblo de Israel a la creencia en Dios, y esto se hace a través de la justicia que debe de llevar a cabo, entonces no hay divina presencia dentro del pueblo de Israel, no hay Mikdash, se destruye todo. Ahorita vamos a llegar al Adán. Igual que el rey, su función es unir a todo el pueblo. ¿Qué quiere decir reinar? Reinar sobre todo el pueblo, ser el cemento que une a todos en el cumplimiento de la palabra de Dios. Cada persona dentro de sí mismo también tiene que ser rey. Cada uno es un rey. ¿Y qué significa un rey? Ser justicia, hacer justicia, unir a todas estas partes de sí mismo, porque el ser humano está formado de diferentes fuerzas. Como dijimos, la palabra Melech significa Moach, Lev, Kaved. Tenemos parte espiritual, tenemos parte material, tenemos pies, tenemos manos, tenemos cabeza, tenemos ojos. Todo esto hay que unirlo en el servicio, en el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Y quién tiene la obligación de hacerlo? El rey. La persona, cada persona dentro de sí mismo debe de ser rey, reinar sobre sí mismo, dominar sobre sí mismo, que todas sus partes, todos sus miembros estén unidos y unidos con Dios, unidos en el servicio a Dios. Y entonces se debe utilizar mucha justicia. Ahorita, ¿qué pasa? Dicen nuestros sabios que aquel que comete un pecado, que hace algo incorrecto, indebido, algo contra lo que la Torah dice, está robando. Es un robo. Está robando a su alma, está robando a su espiritualidad. Su alma vino aquí para otras cosas. Vino aquí para un tiempo determinado, para llevar a cabo buenas acciones, para poder acercarse a Dios a través de los mitzvot. Cada pecado que tú estás haciendo, le estás robando su tiempo que está aquí, estás robando la espiritualidad de ti mismo. El robo no es apropiado para que entre a la unión. El rey debe de llevar a cabo la justicia en el pueblo para unir a todo el pueblo, para que todos estén unidos en el cumplimiento de la palabra de Dios. El rey interno de cada uno también debe de hacer lo mismo, unir a todas sus partes para que cumplan la palabra de Dios. No debe de dejar entrar al robo, porque robo significa injusticia. Quiere decir, ¿cuál es el robo? Un pecado es un robo, no debe de dejar, debe ser justicia, debe de tener mucho criterio para poder juzgar y hacer justicia, no hacer cosas incorrectas. Cualquier pecado es un robo. Se necesita mucha inteligencia. El rey Salomón a Dios pide sabiduría e inteligencia y muchos conocimientos para poder juzgar. No solamente el rey Salomón debería de pedir eso, sino cada uno debe de pedir a Dios, y así lo estamos pidiendo en el rezo, Atajonel Adam Dar,
pedimos a Dios que da sabiduría, que da inteligencia, que nos dé Jochma, Binah, Verdad. ¿Para qué necesitamos este Jochma, Binah, Verdad? Para poder cumplir con nuestra misión, ser reyes, hacer justicia y juzgar antes de cada acción que hacemos, si esto está dentro de lo que es apropiado para entrar a la unión o que no debe de entrar a la unión eso, que no debemos de meter robo, algo robado, debemos de hacer justicia, lo que le pertenece a uno y lo que no le pertenece, esa es la obligación de cada rey y cada uno debe de ser rey. Ahorita vamos a regresar a los korbanot. ¿Qué significa korban? ¿Qué es korban? La palabra korban, ¿qué significa? Karov. Korban es la palabra lekarer. ¿Qué es unión? ¿Cómo se une la gente? Se acerca uno al otro. Korban es acercarse. Korban es uno de los medios que Dios nos dio para poder reinar, para poder llevar a cabo ese reinado. Ese dominio que debemos de tener y unir a todas nuestras partes, de cada uno de sí mismo, para unir a todos. Moach, Lev, Nefesh, Moach, Lev, Kaved, Nefesh, Ruach, Neshama, todas nuestras partes en acercarse a Dios. Porque Ruach, Nefesh y Neshama son tres partes, tres niveles espirituales que tenemos, que cada uno de los Moach, Lev, Kaved simboliza uno de ellos. Entonces, el korban es el medio, ¿sí?, para acercarse a Dios. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Uniendo a todas sus partes, todos los que forman a sí mismo, a su personalidad, se une para acercarse a Dios. Se logra por medio del korban llevar a cabo el reinado, ser rey. Pero ¿qué es lo que debe de ser el rey? Hacer justicia. Tener mucho cuidado que no entra algo que no es apropiado. Por eso viene la Torah y nos dice dos veces, dos advertencias. Uno por medio de la palabra Adam, otro por medio de la palabra Mikem, que un korban agazul, un korban robado, no tiene validez. Sí, cierto, todas las mitzvot, si lo hace uno por medio de una averá, no sirve. Mitzvah averá no tiene ninguna importancia. Cualquier mitzvah, no solamente la mitzvah de korban. Y además, cuando dijo Mikem, ya sabemos que debe ser Shelachem, pero el korban es algo muy, muy especial. Se necesita doble advertencia, porque si toda la esencia, toda la idea del korban es todo lo contrario del robo, es para poder ser rey. El rey tiene la obligación de hacer justicia. ¿Cómo vas a hacer korban? Uniéndote y acercándote a Dios, si al mismo tiempo estás robando. El rey, su primera obligación, que es hacer mishpat. Dios pide al rey Salomón a Dios inteligencia para poder hacer mishpat, y tú quieres ahorita ser rey por medio del korban, y lo haces por medio de injusticia, de robo. ¿Cómo? Sí, hoy en día exactamente, es Rosh Hashanah Melachim. El Chodesh Nisan es el Rosh Hashanah de Reyes, entonces es preciso ese tema, es adecuado para decidir. Ahorita vamos a entender otra cosa muy interesante. Estamos en el Chodesh Nisan, es el mes de la Geulah. El mes de Nisan es el mes donde nos liberábamos de Egipto, y es el mes donde va a llegar la Geulah Atidá, la Geulah del futuro, como dicen nuestros sabios, Benisan Nigalú, u Benisan Atidim Leigael. Y en la salvación de Egipto, sabemos que Dios les dio a los Yehudim, antes de salvarse, Dios dos mitzvot. Hablamos la semana pasada de esto. La mitzvah de Pesach y la mitzvah de Brit Milá, ¿verdad? Korban Pesach y Brit Milá. ¿Por qué les dio precisamente estos dos? Hablamos la semana pasada bastante ampliamente sobre ese tema, pero vamos a dar otro aspecto de eso. ¿Por qué Pesach y Brit Milá? Cuando los Yehudim salieron de Egipto, salieron junto con la Shechina. La Shechina misma también salió de Egipto. Así dice el pasuk, Vanuchi elcha a'alcha gam alo. Que si dice Dios, yo te voy a subir de Egipto, sacar de Egipto, y yo mismo también voy a salir. Quiere decir, cuando los Yehudim salieron de Egipto, se unieron los Yehudim con Dios saliendo de Egipto. Egipto fue el lugar donde había más
división. No había otro lugar más dividido que en Egipto. El lugar donde había más idolatría, más maldad, más inmoralidad, fue Egipto. Los judíos no fue adecuado para ellos o apropiado para ellos estar en Egipto. En Egipto fueron aprendiendo de los egipcios, fueron bajando en los grados de impureza, no fue adecuado para ellos estar ahí. Dice el Midrash que Moshe Rabbeinu, cuando tenía que rezar a Dios pidiendo para que paraba las plagas, ¿sí? Cuando quería hablar con Dios, ni siquiera un rezo pequeño, insignificante lo hizo dentro de Egipto, dentro de la ciudad, no salía de la ciudad, porque fue un lugar de Tumá, un lugar de Avodah Zará, un lugar donde no pudo haber rezado ahí. Ahorita rezos son como sacrificios. Hoy en día no tenemos sacrificios, en vez de los sacrificios tenemos rezos. Por medio del rezo también se une uno con Dios, también se acerca a Dios. Esto es exactamente la misma función que el sacrificio. Entonces por eso hay que prepararse antes del rezo. Como dice la Gemara, antes del rezo debe uno de purificarse a sí mismo, debe uno de hacer chuvá, debe uno de arrepentirse de todos. Y si tiene algo no kasher en la mano, significa algo que no le pertenece a él, lo debe de corregir antes de rezar. Ki edechem damim maleu, dice el Naví. El Naví, cuando reclama los sacrificios que Dios no quiere, que no son de buena intención, que son robados, dice sus manos están llenas de sangre, damim. Pero damim en hebreo tiene dos significados. Dam es sangre, pero dam también es dinero, damim es dinero. Cuando uno tiene dinero que no es de él, Dios no quiere ese corbán, Dios no quiere tampoco sus rezos. Tiene uno que hacer chuvá, que purificarse de eso antes de ponerse a rezar. Entonces, en Egipto fue el lugar donde más se pudo haber pegado en los judíos cosas que no son apropiadas para el pueblo judío, donde más se pudo haber pegado en ellos las manzanas pudridas que pueden deshacer toda la unión, todo el acercamiento del pueblo de Israel con la Shekhinah se pudo echar a perder por las manzanas pudridas que se pegaron, que se juntaron con el pueblo de Israel allá en Egipto, por lo que pudieron aprender ahí, pero se pegaba de lo que vieron, del ejemplo que vieron ahí. Deberían los judíos de hacer algo para volver a acercarse a Dios, para volver a liberarse de todo eso que no es apropiado para ellos, que se pegó, que se juntó con ellos, lo que absorbieron allá en Egipto. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios les dio? Les dio Brit Milá y Korban Pesach. Ahorita vamos a ver algo muy muy interesante, algo que lo hemos estudiado ese martes en la clase de martes en la noche. Hablábamos sobre la mitzvah de Brit Milá precisamente. Brit Milá y Korban Pesach son los únicos mitzvot en la Torah, mitzvot hacer, que su castigo, en caso que uno no los cumple, es karet. Karet es un castigo de Dios. ¿Qué significa karet? Cortar. Hagan la cuenta que hay un árbol con muchas ramas, cortar una rama es karet. Karet significa que aquella persona que Dios le castiga con karet, que se va a cortar de ese árbol del pueblo judío. Esta rama se va a cortar, no va a haber continuidad de esa familia, no va a haber seguimiento. ¿Cómo? Eliminar. Sí. Es ser cortado del árbol. ¿Cómo? Muerte prematura. Prematura, no sé qué. Antes del No, no estamos hablando ahorita de mitad de Shammai, sino karet es que no va a haber, se va a cortar, se va a desaparecer. Expulsión, ¿no? Expulsar. Sí, pero no por la gente, sino Dios. No, eso lo expulsa. Se va a cortar esa rama del árbol, del tronco, ¿verdad? Ahorita, karet normalmente en la Torah hay sobre mitzvot lo hace. O sea, aquel que come cebo tiene karet, ¿sí? Aquel que profana Yom Kippur tiene karet, ¿verdad? Midá, karet. Si hay, ahorita, un momento. Entonces, a todos los laví, todos los karet normalmente vienen en prohibiciones. Cuando uno hace una transgresión, una cosa prohibida, no todas las prohibiciones tienen karet. La Torah misma dice,
este pecado tiene caret, esto tiene mitad de Shamayim, esto tiene mitad de Adam, esto tiene Genex, Reifaz, Kilá, esto tiene nada más Lav, sin castigo. Es decir, la Torah misma nos dice cuáles son las mitzvot que más unen con Dios, Brit Milá y Korban Pesach. Si uno no los cumple, como estos son los mitzvot que más unen, al no cumplirlos, el castigo es lo más grave, es caret, es cortar, es separarse del pueblo de Israel. Además nos decía que cuando estaban en Egipto, antes de que salieran, no hacían Brit Milá. No había Brit Milá, sí, no tenían Brit Milá, sí, pero pudo haber dado Brit Milá que lo hagan después, pero Dios precisamente antes de salir, para que tengan estos dos méritos de unirse con Dios para poder salir juntos. Ahorita vamos a entender algo muy... Todo va tan... se combina tan bonito. Pesach es una mitzvah muy especial. ¿Cómo se hacía el Korban Pesach? La Torah nos dice que se habían que formar grupos y cada grupo compraba en sociedad su animal, ¿sí? Y luego se sacrificaba. ¿Y quién podía comer de ese sacrificio? Solamente los miembros del grupo que se formó para ese Korban. Es decir, la única forma de cumplir con el Pesach es por medio de asociarse, formarse en grupos y que cada quien tenía parte en el Korban mismo, ¿sí? Si uno quería invitar a su grupo a otra persona que no pertenecía al grupo, que no se formaba desde un principio con este grupo participando en la compra de ese Korban, no pudo, estaba prohibido. El Korban a Pesach Nehal, el Alimnuyah, solamente a los miembros del grupo que compraron, que tomaron parte desde un principio en ese grupo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo si uno invita a su vecino a comer de su Korban Pesach? Aunque sea que el vecino pertenece a otro grupo. Pero hablábamos antes que una de las cosas que más dividen, que son menos apropiados cuando queremos unirse, ¿dónde vimos? Vimos que el rey debía de fijarse que no haya robo, que haya justicia. Vimos que cualquier pecado se considera robo y por eso cada quien para ser rey sobre sí mismo debe de ser justicia y fijarse de que no se haga ese robo. ¿Sí? Vimos que Abraham vino para unir a toda la humanidad, no quiere tomar ni siquiera un hilo del rey de Sdom. ¿Sí? Debe de cuidarse mucho la justicia, de que no entra nada que no es apropiado. Korban Pesach, como es la mitzvah que más viene para unirse al pueblo con Dios, más se cuida que se haga todo lo opuesto de robo. Robo significa tomar algo del otro, ¿sí? Lo opuesto es tomar precisamente de lo tuyo, lo que tú has tomado parte desde un principio, participando, asociado con él. Ni siquiera prestado, ni siquiera invitado de fuera, sino solamente aquellos que participaron desde un principio podían tomar parte en ese Korban Pesach del grupo. Porque tiene que ser todo lo contrario de algo robado, porque lo que significa Korban Pesach es acercarse más, unirse y acercarse a Dios. El Brit Milá se acerca a Dios por otro medio, por medio de hacer algo en el cuerpo que le va a recordar a uno de nunca ir detrás de sus deseos, de sus pasiones, ¿sí? Y entonces a través de eso no va a ir a robar de su alma, porque cualquier ese tipo de pecado, dijimos, está robando de su espiritualidad y entonces no deja acercarse a Dios. Ahorita vamos a entender, dijimos que hay dos veces en la Torah donde aparece la palabra la gente tiene que ser de uno mismo, y la otra es dijimos ¿cuál? En Shirah, pero en lo que más es conocido es en Lulav, ¿verdad? En Lulav dice la Torah, la halajá dice que en Lulav, en el primer día, ni siquiera prestado sirve, no solamente robado, no, ni siquiera prestado. El primer día de Sukkot debe uno de utilizar su propio lugar. De la banana, entonces puedes utilizar prestado, pero el primer día que es midoraita debe ser de uno mismo, ¿sí? Se puede hacer por medio de que uno, si quiere prestar, no es prestado, sino le
como que le regala para que lo haga Kinyan, que lo adquiera, entonces es de uno mismo, entonces puede considerar de uno mismo, pero a la hora de hacer la mitzvah debe ser de uno mismo, ¿sí? ¿Por qué lulav? ¿Cómo? No, lulav significa todo el juego, lulav, etrog, dacia, todas las 4 especies, ¿sí? Ahorita, ¿por qué lulav debe ser de uno? ¿Qué significa es lulav? ¿Qué se hace en el lulav? ¿Cuáles son las 4 especies que hay? El lulav, etrog, dacia, ustedes me imagino que han escuchado muchas veces cuando se hablaba del tema de Sukkot, que cada uno de estos 4 especies significa otra parte del pueblo. Lulav significa, etrog significa la gente que tienen olor y sabor, conocimientos y estudian y cumplen, y lulav es que tiene nada más sabor sin olor, y el hadas olor sin sabor, el hadas que no tiene nada, y se une todo juntos, ¿sí? en el día, con esa acción de lulav, significando que todos debemos estar unidos hacia Hashem. Entonces, ahorita entendemos por qué ahí precisamente viene y la Torah nos dice debe de ser de uno mismo, porque cuando se une, cuando se trata de unir a todos bajo de las alas de Dios, cumpliendo con la palabra de Dios, debe de ser mucho más cuidadoso eso de que sea de uno mismo, que no entra nada que no es apropiado, que no es algo adecuado para entrar a esa unión, para que no se pudre esa unión. En la justicia, el rey, que su obligación es unir al pueblo, ¿cuál es su primera misión? Ver que haya justicia, que no haya robo, que cada quien tenga lo que es de uno, de sí mismo, y que no tenga nada que es del otro. Ahorita, ¿por qué llegó ese al mundo de que los seres humanos están tan separados de Dios, tan separados entre ellos, tan divididos, que Abraham tuvo que trabajar para unirlos? ¿Dónde vino? Dicen nuestros sabios, está escrito en los libros sagrados, que esto empieza desde el pecado de Adán Arishon. Que si hasta Adán Arishon, hasta el pecado, que si cuando Dios creó al hombre, lo creó y lo dejó en el mismo paraíso, donde Dios mismo está ahí, y iba a estar unido. Si el hombre está unido con Dios, va a estar unidos entre la gente, porque todos creen en lo mismo. Pero esto se echó a perder ¿con qué? Con el pecado de Adán Arishon. Así, exactamente, era prohibido. Además, en el mismo paraíso habían árboles de todos los tipos de árboles que hay en el mundo, todo tipo de los más preciosos, todo. Y Dios les dijo, puedes probar de todo lo que quieres menos uno. Y fue precisamente a probar que de lo que es prohibido. Pero ese es el ser humano, siempre busca lo que es prohibido, lo desea más. Lo que tiene ¿Cómo? Todo lo demás no era para él, todo, menos una cosa. Si no hubo robo, sí, pero estamos hablando de animales, y en animales no hubo, por todos los animales podía utilizar todo lo que había en el mundo. Dios les dijo, todo para ti, un solo árbol no, ¿sí? Y precisamente va y lo tomó de ahí. Con eso echó a perder, con eso hizo esa separación, esa división, que nuestro trabajo es volver a unirnos todos bajo de las alas de Dios. Todavía estamos pagando el robo. Así es, estamos pagando hasta la fecha, con sudor de tu frente comerás tu pan, pagamos, las mujeres pagan hasta la fecha por el sufrimiento del parto, todo esto viene de ahí, claro que estamos pagando todavía. Entonces, sí, como se dice, ¿no? Que lo que es está fuera del alcance de uno es lo que más desea uno, ¿sí? Como así como dice el pasú, exactamente, lo que agua robada, dice la Torah, dice el pasú, es más dulce, ¿sí? Lo que tiene uno no lo aprecia, uno siempre desea lo que no tiene, ¿sí? Entonces, Adán Arishon echó a perder. Dicen nuestros sabios, está escrito en los libros sagrados, que hay 3 personas especiales que han dedicado su vida a corregir el pecado de Adán Arishon. Primero es Abraham Avinu, como hemos hablado, su función, su misión fue a unir a toda la humanidad bajo de las alas de Dios, lo que Adán Arishon provocó que se desune.
El segundo es el rey David, por medio de los Shirot Tishbachot, ¿sí? Las alabanzas que escribió los salmos, donde les dio a toda la humanidad esas alabanzas a Dios, esa oportunidad de alabar a Dios. Fue su propósito a que se unen todos en esas alabanzas a Dios y se unen entre ellos todo con la intención, con el propósito de unirse con Dios mismo, estar bajo de sus alas. Y el tercero está por venir, es Mashiach, que su misión va a ser a unir a toda la humanidad, ¿sí? En el servicio divino. David Amelech, el rey David con su Shirot Tishbachot. ¿Sí? Fíjense que la palabra Adam se forma de 3 letras, Aleph, Dalet y Mem. Aleph es Abraham, Dalet es David y Mem es Mashiach. Es Adam. De aquí se deduce que cada persona que se dedica, ¿sí? a unir a la gente con el servicio a Dios se llama Adam. Por eso empezamos el rezo diariamente, decimos Leolam Yeh Adam. Primero sea Adam Yereh Shamayim. ¿Qué es Adam? Aquel que imita a Abraham o a David o a Mashiach, que su misión es corregir ese pecado de Adam Arishon y trata de unir, de acercar a la gente a Dios, de acercarse a la Torah. Aquel que se dedica a trabajar para acercar, a unir a la gente con el propósito de servir a Dios es Adam. Adam ki yakriv mikem, dice la Torah en nuestra parasha. ¿Qué es Adam ki yakriv mikem? ¿Quién es Adam? Aquel que yakriv, que acerca a mikem, que acerca a la gente, que une a la gente para acercarse a Dios. Es Adam, o que es como Abraham, como David, o como Mashiach, que se dedican a corregir ese pecado de Adam Arishon. La Kriv Anashim, Adam ki yakriv mikem, que acerca a la gente de ustedes, es Adam. Ese es el hombre, el que corrige el pecado del primer Adam. Ahorita vamos a ver algo muy interesante. David con los Shirot Tishbachot, con las alabanzas a Dios, con los salmos que escribió para que todo el mundo, toda la humanidad alabe a Dios. El Mashiach eso va a ser su misión, a unir a todos alrededor de él y con todo el propósito de servir a Dios. Ahorita vamos a ver, para terminar, algo muy interesante. En Humash Bamidbar encontramos que cuando estaba en el desierto, Hashem ordena a Moshe, que le ordenara al pueblo, que todos aquellos que no pueden hacer el Korban Pesach en su tiempo, lo van a hacer un mes después. Es lo que se llama Pesach Sheni, ¿verdad? ¿Quiénes son los que no pueden hacer el sacrificio a tiempo? Hay 2 opciones, dice la Torah. O uno que estaba en Derech Rejoká, en un camino lejos, no pudo estar en un lugar donde pudo hacer sacrificio, no pudo estar en Yerushalayim, o cuando ahí que sí. O el segundo es aquel que estaba impuro en el día de Pesach, porque para hacerse el Korban Pesach tenía uno que estar 100% puro. Aquel que se impurificó, ¿cómo se impurifica uno? Por ejemplo, tocó muerto, estuvo en un entierro, se impurificó, no pudo haber sacrificado el Korban Pesach a tiempo, va a tener la oportunidad de hacerlo Pesach Sheni. Nos cuenta la Torah que ahí en el Midbar había personas que estaban impuros, ¿sí? Y fueron a quejarse con Moshe Rabbeinu, que por qué a nosotros nos dicen que tenemos que hacer el Korban en Pesach Sheni y no junto con todo el pueblo. ¿Ah? el Korban en el Midbar? Sí, Korban Pesach, sí, sí. En los 40 estuvieron en Sí, Korban Pesach, sí. O sea que no había Mishkan, sí hacía Korban Pesach, claro que hacía Korban Pesach. Entonces, fueron a quejarse que por qué no podemos hacer el Korban Pesach porque somos impuros. Y así dice el Pasuk. El Pasuk dice, Vayehi Anashim, si hubo hombres o personas, Asher Ayut Meim Lenefesh Adam, que estaban impuros por el alma de un hombre, ¿sí? Y que ellos vinieron a quejarse que por qué no se les deja a sacrificar el Korban Pesach junto con todos en Pesach Rishon y se les dice que tienen que hacer en Pesach Sheni. ¿Quiénes son estas personas? Que fueron Tmeim, ¿de dónde se impurificaron? Allá en el desierto, por Nefesh Adam, por un hombre, que si tocaron a un muerto. ¿Quiénes son? Dice Rashi ahí, ¿sí? O el Midrash, perdón, dice que fueron la gente que cargaban el cuerpo de Yosef. Sabemos que el pueblo tenía la obligación, o Yosef ordenó a que lleven a su cuerpo de Egipto, que para que lo enterraran en Eretz Israel. Entonces todas aquellas personas que se dedicaban a cargar todo el tiempo en el desierto
su cuerpo estaban impuros porque cargaban al cuerpo de Yosef. Entonces, como fueron Tmeim le Nefesh Adam, ellos vinieron a quejarse por qué no se les deja a sacrificar el Corban Pesach junto con los demás. ¿Y cuál es la queja? La pregunta es ¿por qué se quejaron? Si así es la orden de Dios, Dios dijo, aquel que está impuro no puede. Entonces, que no entendieron que no pueden. Bueno, mitzvah, pues está bien, pero no pueden estar. Bueno, está bien, se les da otra oportunidad. ¿Por qué se quejaron? ¿Saben por qué? Y además, ¿por qué? ¿De dónde sabe el Midrash que fueron los que cargaban a Yosef? A lo mejor fueron otras personas que se purificaban por enterrar. Pues imagino que murieron personas y la gente se dedicaban con ellos, se purificaban. Pero entonces sabemos que fueron de los que cargaban a Yosef. ¿Saben de dónde? Porque el Pasuk dice, Vayut meim le nefesh Adam. Se impurificaron por ocuparse por Adam. ¿Quién es Adam? Dice el Midrash. Es Yosef. ¿Por qué Yosef es Adam? Dijimos que cualquier persona que se dedica a corregir el pecado de Adam Arishon, de unir a la humanidad para que se acercara a Dios, Adam ki yakriv mikem, igual como Abraham, igual como David y Mashiach, que estos transforman la palabra Adam, cada persona que se dedica a eso se llama Adam, Leolam y Adam. Yosef fue un hombre, se llama Yosef Atzadik, que se dedicaba a lo mismo. Yosef Atzadik se dedicaba a unir a la humanidad para que se acercaran a Dios. ¿Cómo sabemos que lo hizo Yosef? Dijimos que ¿cuál es la forma de unirse a Dios? No, uno, que ser rey. Y el rey su obligación es hacer justicia y no dejar que entra ese montón de manzanas, ninguna manzana podrida, a que no entra nada que no es apropiado. Yosef pasó una prueba increíble. Se iba ahí la esposa de su patrón, es Potifar, quería unirse con él, quería meterse ella también a ese montón de frutas, meterse también a la unión. Y Yosef pasaba la prueba y no dejaba a lo que no es apropiado a que entra a esa unión, porque se va a pudrir a todo el montón de manzanas. Lo que la mujer de Potifar tenía cálculos, ella tenía pensamientos que a través de la relación que ella hubiera tenido con Yosef iba a salir Mashiach, porque también tiene que salir Mashiach de Yosef, Mashiach ben Yosef. Quería meterse a esa unión y dijimos que hay que tener mucho cuidado. Cuando se trata de unir hay que ser selectivo y saber a quién no dejar entrar. Abraham no quiere tomar ni siquiera un hilo del rey de Sdom, a que no entra a esa unión. Esa unión hay que tener cuidado porque se puede, si entra lo que no es apropiado, echa a perder todo. Yosef pasa una prueba muy difícil, casi imposible de pasar, y no deja que entran a esa unión, algo que puede echar a perder todo. Entonces Yosef es la persona que se dedica también a apoyar y ayudar a esa unión, a que se une la humanidad bajo de las alas de Dios. Yosef se llama Adam. Dice el Pesuk, Vayu anashim tmeim le nefesh Adam. Habían personas impurificados, ¿por qué? Por un nefesh de un Adam. ¿Quién es Adam? Adam es Yosef. Y vienen y se quejan, ¿por qué no se les deja cumplir la mitzvah de Corban Pesach con todos? ¿Por qué se quejan? Preguntamos. Si la orden de Dios es que no. ¿Saben por qué se quejan? Dicen ellos, si nosotros nos impurificamos, ¿por quién? Por un hombre que es Adam, por Yosef, que su misión fue que unir a todos, y ahorita nos quieren desunir de todos, nos quieren separar y decir que nos vamos a hacer el segundo Pesach. Si todo lo que impurificamos fue por un hombre que unió a todos, que se dedicaba a ser Adam, corregir el pecado de Adam y unir a todos con Dios, y entonces ahorita nos están haciendo exactamente lo contrario, nos desunen, nos dicen que tenemos que hacerlo por separado. Este fue su queja. La respuesta fue que la orden de Dios no es porque desunir a ellos, sino porque son reglas de Dios celestiales, porque no se debe uno que está impuro sacrificar Corban Pesach cuando está impuro, pero por lo menos entendemos cuál fue su pensamiento, por qué pensaban que no se deben de esperar a Pesach Sheni y no hacerlo junto con los demás, porque si toda la idea de Dios es unir a todos, querían también unirse con todos en el servicio de Hashem, haciendo Corban Pesach, que es una mitzvah que más se acerca uno a Dios a través de mitzvah, como dijimos, que en Israel Dios les dio la mitzvah de Corban Pesach para que se unen con él, para que puedan salir todos de Egipto y para que se paren, para que pongan su escudo, para que no entre todo lo que no es apropiado, todo lo que podía haber pegado de los egipcios en ellos, para poder separarse de eso y unirse con Dios. Les dio el Corban Pesach, y este Corban Pesach es lo que une. Dice la gente que se dedican a cargar el cuerpo de Yosef, que unía a la gente. Queremos también estar unidos en Corban Pesach para unirse. O sea que la lógica de la Torah, ¿Ah? perdón,
Pero no, bueno, no entra, dijimos que cualquier persona que se dedica a eso se llama Adam, ¿sí? Pero los tres principales que toda su vida se dedicaban a eso fueron Abraham, David y Mashiach. Yosef también apoyaba eso. Bueno, claro, había muchos personajes, pero que más se dedicaban precisamente a corregir ese pecado de Adán Arishon, con esa intención fue Abraham, vino David y Mashiach es lo que va a completar todo eso. Y Bezrat Hashem, con la llegada de Mashiach, vamos a unirnos todos bajo de las alas de Dios en Jerusalén, Viracodes, con Beit Hamikdash.